Hola, buenos días o buenas tardes, según el momento en el que ustedes se encuentren viendo este video. Nosotros pertenecemos a la Universidad Hispano en la licenciatura en Psicología de quinto cuatrimestre, grupo único, de la modalidad mixta. Nuestra asesora es la maestra Ariadna Minguer Ramírez. Nuestro tema, trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Mi equipo está conformado por Arelia Hernández Canseco y una servidora, Corina Samantha Carmona Palmero. Los trastornos relacionados con las sustancias y trastornos adictivos engloban 10 clases diferentes de tipos de drogas, lo que sería el alcohol, la cafeína, el cannabis, los alucinógenos, los inhalantes, los opiáceos, los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, los estimulantes, el tabaco y otras sustancias o sustancias desconocidas. ¿Qué producen estas drogas en exceso? Estas drogas en exceso producen una activación directa general en el sistema de recompensa cerebral. Esto implica en el refuerzo del comportamiento y en la producción de recuerdos. Esta activación del sistema de recompensas llega a ser tan intensa que incluso la persona descuida sus actividades normales y en vez de obtener dicha estimulación a través de comportamientos adaptativos, tiene que recurrir al consumo abusivo de la droga para así activar las vías de recompensa. Y aunque los mecanismos farmacológicos por los que cada clase de droga produce la recompensa, todos ellos son diferentes, aunque generalmente las drogas activan el sistema y producen ese sentimiento de placer, o comúnmente llamados como subidón. La predisposición es en los individuos con menores niveles de autocontrol. Estos reflejan disfunciones en los mecanismos de inhibición cerebral y están más predispuestos a desarrollar estos trastornos por consumo de sustancias, lo que quiere decir que en algunas personas se puede evidenciar las raíces de estos trastornos a través de los comportamientos que se instauran con bastante anterioridad al propio consumo de la sustancia. Los trastornos relacionados con las sustancias se dividen en dos grupos, lo que sería los trastornos por consumo de sustancias y los trastornos inducidos por sustancias. Los trastornos por consumo de sustancias son los trastornos relacionados con sustancias. Estos son trastornos relacionados con el alcohol, con alucinógenos, con anfetaminas, con cafeína, con cocaína, con feniciclidina, con inhalantes, con nicotina, con opiáceos, con sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Y los trastornos inducidos por sustancias es la intoxicación, la abstinencia y otros trastornos mentales inducidos por sustancias o medicamentos. Estos pueden llegar a ser los trastornos psicóticos, los trastornos bipolares, los trastornos depresivos, de ansiedad, del sueño, entre otros. Son aquellos que reciben una medicación. Características diagnósticas. La característica esencial de los trastornos por consumo de sustancias es la asociación de síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que la persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de los problemas significativos que le causan. La intoxicación suele ser el primer trastorno relacionado con las sustancias y frecuentemente comienza en la adolescencia. La abstinencia puede aparecer a cualquier edad siempre y cuando se haya consumido la droga principal en una dosis suficiente durante un periodo de tiempo prolongado. Los trastornos por consumo de sustancias se caracterizan por signos y síntomas que reflejan la administración prolongada y compulsiva de la sustancia y que no se utilizan para ningún fin médico, o si llegara a existir una prescripción médica, las personas realizan una dosis muy superior a la cantidad necesaria. Características que soportan el diagnóstico. La mayoría de los problemas que se presentan en los trastornos por sustancias asocian a los mismos problemas que se presentan por otros consumos de sustancias. Quiere decir que en muchas ocasiones una persona va a consumir una sustancia para aliviar los efectos de otra. Por ejemplo, una persona puede consumir cocaína para aliviar los efectos de la marihuana. Una sustancia en exceso siempre va a afectar los sistemas orgánicos y pueden producir un estado confusional en la persona, además de una alteración de la conciencia y de la cognición. Puede provocar alucinaciones visuales, táctiles, auditivas, alteraciones sensoriales, entre otras cosas. Y esto normalmente se desarrolla después del cese abrupto de la ingesta de la sustancia.
Las pruebas de laboratorio pueden mostrar los niveles de sustancia en la sangre o en el orine y proporcionan una información importante para el diagnóstico. Subtipos especificadores. En la mayoría de estos trastornos, un especificador es en un entorno controlado. Por ejemplo, estos entornos controlados llegan a ser centros penitenciarios con estrecha supervisión y libres de drogas, o incluso comunidades terapéuticas, instituciones hospitalarias, entre otros lugares, pero que sean cerrados. La gravedad del trastorno se basará en el número de criterios diagnosticados que se cumplan. Otro especificador puede ser la terapia de mantenimiento, y esta se aplica para algunas personas que mantienen una medicación para dejar una sustancia. Las variaciones de la gravedad en un individuo dependerán también del tiempo o el cambio de la frecuencia con la que consuma la sustancia. Prevalencia. En Estados Unidos, la prevalencia por trastornos de consumo de sustancias adictivas se presenta con un mayor porcentaje en adolescentes de entre 12 y 17 años y siguiendo con adultos de entre 18 a 26 años. Estas tasas de trastornos son más altas en hombres que en mujeres. Desarrollo y curso. Los trastornos mentales inducidos por sustancias se desarrollan en el contexto de una intoxicación o una abstinencia, y los inducidos por medicamentos se observan tras la administración de medicamentos prescritos o sin receta que se toman en dosis elevadas. Ambos cuadros suelen ser temporales y desaparecen aproximadamente un mes después de cesar la abstinencia aguda. El inicio es más común durante la adolescencia o en los adultos jóvenes, y la frecuencia o intensidad generalmente disminuyen con el paso de los años. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamentales. Esto quiere decir que los episodios que se producen por sustancias son más frecuentes en las personas con una personalidad caracterizada por la búsqueda de sensaciones y la impulsividad. También se ha observado esto en personas con trastornos mentales. Ambientales. Esto comprende o refleja las actitudes culturales hacia las sustancias, la disponibilidad de ellas, incluido el precio, las experiencias personales adquiridas con las diferentes sustancias, los niveles de estrés, el fracaso escolar, una situación familiar inestable, el maltrato o el trauma infantil. Otros mediadores potenciales pueden ser el consumo grave de sustancias entre los compañeros, las expectativas positivas exageradas sobre los efectos y las habilidades inadecuadas para el afrontamiento del estrés. Genéticos y fisiológicos. La tasa de estos trastornos es mayor en los parientes cercanos de las personas con trastornos por sustancias, que tienen valores más elevados para las personas con un mayor número de familiares afectados y con mayor carga genética compartida. Modificadores del curso. En general, los altos niveles de impulsividad se asocian con un inicio precoz y una mayor gravedad de los trastornos por consumo de sustancias. Marcadores diagnósticos. Los marcadores diagnósticos adicionales se relacionan con los signos y los síntomas que reflejan las consecuencias que frecuentemente se asocian con un consumo grave persistente. Las personas con un patrón de consumo intenso que implica un riesgo más elevado de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol se pueden identificar por medio de cuestionarios estandarizados como por los resultados de las analíticas de sangre. La intoxicación se suele detectar mediante la observación del comportamiento y el olor a alcohol de un individuo. Las pruebas biológicas de metabolitos de cannabinoides son útiles para determinar si un individuo ha consumido cannabis recientemente. Las pruebas de laboratorio pueden ser útiles, puesto que la fenciclidina está presente en la orina en las personas intoxicadas hasta 8 días después de la ingestión. Los antecedentes del individuo, junto con ciertos signos físicos, tales como el nistagmo, la analgesia y una hipertensión importante, pueden ayudar a distinguir el cuadro clínico de la fenciclidina de otros alucinógenos. Casi todas las sustancias sedantes, hipnóticas o ansiolíticas se pueden identificar a través de pruebas de laboratorio de orina o de sangre. Las pruebas en orina, aliento o saliva pueden ser útiles para evaluar el uso de concomitantes de sustancias que no son inhaladas en las personas con un trastorno por consumo de inhalantes.
También el análisis de orina detectan la mayoría de los opiáceos, por ejemplo, heroína, morfina, codeína, oxicodona, proposifeno, hasta 12 a 36 horas después de la administración. Las muestras de pelo se pueden utilizar para detectar la presencia de estimulantes de tipo anfetamínico durante un máximo de 90 días. Consecuencias funcionales. Existen consecuencias funcionales tanto social, físico, neurológico y psicológico en la vida de las personas con estos trastornos en general. Ejemplo, existe bajo rendimiento en el trabajo o en la escuela, incumplimiento de las obligaciones, así como el deterioro funcional puede ser dificultad para ir a trabajar, hacer ejercicio, no cuidar de sus hijos, quedarse en cama todo el día. Sería un deterioro de las actividades diarias o normales. Así también existen consecuencias similares de sustancias, ya que sería entre sus obligaciones produciría entre accidentes de tráfico. Existen consecuencias neurológicas más graves como déficit de la memoria, el habla, la cognición, que pueden durar por meses. Las consecuencias de alguna sustancia pueden ser toxicidades cardiovasculares y neurológicas. Sería el ejemplo de convulsiones, distonia, disinesia, catalepsia, hipotermia. También existen algunas sustancias que pueden agravar al cerebro, como alterada la memoria. Sería el caso de alucinógenos. El ejemplo sería alucinaciones, efectos neurotóxicos. También algunos alucinógenos pueden ser capaces de alucinar y de seguir con su vida normal. Los sujetos con trastornos relacionados con sustancias experimentan frecuentemente un deterioro de su salud en general. De una dieta inadecuada y del descuido de la higiene personal pueden derivar a la malnutrición y otras enfermedades médicas. La intoxicación o la abstinencia se puede complicar por un traumatismo relacionado con la coordinación motora o la falta de capacidad de juicio. Los productos utilizados para cortar alguna sustancia provocan algunas reacciones tóxicas o alérgicas. La utilización intranasal de la sustancia puede provocar erosión del tabique nasal. La utilización de estimulante puede dar lugar a muerte súbita de arritmias cardíacas o infarto de miocardio, accidente vascular cerebral o paro respiratorio. El uso de agujas contaminadas durante la administración intravenosa de la sustancia puede causar infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, hepatitis, tétano, entre otras. Los trastornos pueden provocar trastornos de ansiedad, sintomatología psicótica, síndrome de abstinencia, amnesia lacunar, entre otras. Factores generales y de género. Se suele diagnosticar con más frecuencia en varones que en mujeres. Sin embargo, la proporción según el sexo varía para cada tipo de sustancia. Diagnóstico diferencial. Los trastornos relacionados con sustancias se distinguen del consumo no patológico de sustancias y del consumo apropiado de medicamentos por razones médicas. Los sujetos con trastornos relacionados con sustancias toman con frecuencia más de una sustancia y pueden estar bajo la intoxicación de una sustancia y en abstinencia de. Esta diferenciación se complica más por los hechos que con los signos y síntomas de la abstinencia de alguna sustancia pueden parecerse parcialmente a los de la intoxicación por otras. Para eso se tendrá que clasificar correctamente el diagnóstico, ya que algunos síntomas son parecidos. El ejemplo, el consumo crónico de cannabis puede producir una falta de motivación que se asemeja a un trastorno depresivo persistente, distimia. Se deben diferenciar las reacciones adversas agudas al cannabis de los síntomas del trastorno de pánico, del trastorno depresivo mayor, del trastorno delirante, del trastorno bipolar o de la esquizofrenia tipo paranoide. El examen físico generalmente mostrará un aumento de la frecuencia cardíaca e inyección conjuntival. Las pruebas toxicológicas de orina pueden ser útiles para hacer el diagnóstico, ya que proporciona información adicional sobre la cantidad de sustancia todavía presente en el organismo. Procedimiento de registro. Procedimiento de registro.
de los trastornos por consumo de sustancias. El clínico debe aplicar el código que corresponda a la clase de sustancia y además anotar el nombre de la sustancia específica. Por ejemplo, el clínico registrará 304.10 F13.20 trastorno moderado por consumo de alprazolam, mejor que trastorno por consumo moderado de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, o bien 305.70 F15.10 trastorno por consumo moderado de metanfetamina, mejor que trastorno por consumo moderado de estimulantes. Para las sustancias que no se ajustan a ninguna de esas clases, por ejemplo, los esteroides anabolizantes, corresponde usar el código de trastorno por consumo de otras sustancias e indicar las sustancias específicas. Por ejemplo, 305.90 F19.101 trastorno leve por consumo de esteroides anabolizantes. Si se desconoce cuál es la sustancia que ha tomado el individuo, se aplicará el código de la clase otra o desconocida. Por ejemplo, 304.90 F19.201 trastorno grave por consumo de sustancia desconocida. Si se cumplen los criterios de más de un trastorno por consumo de sustancia, se deben diagnosticar todos ellos. Por ejemplo, 304.00 F11.201 trastorno grave por consumo de heroína, 304.20 F14.201 trastorno moderado por consumo de cocaína. Procedimientos de registro de la intoxicación y la abstinencia. El clínico debe aplicar el código que corresponda a la clase de sustancia y además anotar el nombre de la sustancia específica. Por ejemplo, el clínico registrará 292.0 F13.239 abstinencia de secobarbital, mejor que abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, o bien 292.89 F15.129 intoxicación por metanfetamina, mejor que intoxicación por estimulante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Corina Samantha Carmona Palmero y para finalizar este video, mi compañera y yo hemos decidido realizarles una breve conclusión sobre lo que estuvimos mencionando anteriormente. Bueno, como hemos visto, los trastornos relacionados con las sustancias y trastornos adictivos engloban diferentes tipos de drogas. Cada uno de estos trastornos tienen sus propios prototipos, pero nosotros los hemos generalizado a modo de que sea algo más entendible y claro, ya que todos ellos cumplen características y similitudes muy parecidas. Bueno, engloban diferentes tipos de drogas. ¿Por qué me remonto a esto? Porque diariamente como sociedad vivimos situaciones, tal vez no nos percatemos de ello, pero ¿cuántas personas no consumen más de una taza de café al día? ¿Cuántas no van por su Coca-Cola? ¿Cuántas no consumen más de una cajetilla de cigarros diariamente? Pensamos que los trastornos relacionados con sustancias son aquellos tipos de drogas que son como la cocaína o marihuana, drogas más fuertes, pero no es así. Bueno, ¿quiénes son los más susceptibles a esto y por qué es importante darnos cuenta? Son nuestros jóvenes, de 12 a 17 años de edad, con una tasa elevada en hombres. Pero esto no quiere decir que solamente son ellos los que se ven afectados, también las personas de mayor edad, simplemente ellos resultan ser el rango de edad más susceptible. Sin olvidar también las personas con un menor nivel de autocontrol. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Los factores de riesgo. ¿Cuáles son estos? Ambientales, fisiológicos, genéticos, entre otros. ¿Y qué es también importante conocer? Las características que presentan las personas con trastornos relacionados con sustancias, que van desde signos y síntomas cognitivos hasta fisiológicos, y que muchas veces nos tendremos que dar cuenta mediante pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas consumen sustancias tan desconocidas que no se tiene con exactitud lo que es. Me refiero a esto, lo que podrían ser inhalantes. Llegan a consumir cloro, pegamento, entre otras sustancias desconocidas. Y sí, suena un poco raro, pero es real. También creo que es importante que tomen en cuenta los trastornos inducidos por sustancias. Creo que esto es algo muy peligroso, pero que pasa. Son aquellas personas que por un lado están recibiendo un tratamiento sobre un trastorno. Podría ser, por ejemplo,
trastorno por depresión. Por un lado se están tratando el trastorno por depresión, pero por otro lado se están haciendo daño por estar consumiendo el medicamento en una dosis elevada. Entonces, están tratando su trastorno por depresión y están volviéndose personas con un trastorno relacionado con sustancia. Entonces, creo que hay cosas que hay que tomar en cuenta como personas, como profesionales, como estudiantes que somos y como sociedad. Me despido dándole las gracias por su atención, dejándolos con mi compañera. Me presento, mi nombre es Arelia Hernández Canseco y para reiterar, es importante realizar un diagnóstico correctamente e identificar los signos y síntomas de cada trastorno, intoxicación o abstinencia de cada tipo de sustancia. Para eso, las pruebas toxicológicas nos ayudan a identificar qué tipo de sustancias son, ya que algunas consecuencias funcionales son similares y pueden llegar a confundir la intoxicación con la abstinencia. Es por eso llevar a cabo un diagnóstico diferencial derivado de cada tipo de sustancia y identificar las reacciones padecidas por la sustancia. Así seguirá el procedimiento de registro aplicando el código adecuado a cada tipo de sustancia y especificando qué sustancias son. Ya derivaría el género del sexo de la persona a quien estarían diagnosticando. Es importante tener en cuenta cada procedimiento y llevarlo a cabo para que así se dé un diagnóstico adecuado y poder cumplir con los criterios correspondidos. Muchas gracias por su atención.